¿Qué pasaría si una mujer, marcada por la traición y viviendo de sueldo a sueldo, finalmente encuentra una manera de darle una vida mejor a su hija, solo para descubrir que el hombre que la ayudó a resurgir de las cenizas es el hijo del hombre que destruyó su pasado? Lena Harris tenía 29 años, pero el peso de su vida la oprimía como una década más. Su cabello castaño, recogido en un moño apretado, ocultaba algunas canas prematuras, un secreto que ocultaban a los refinados clientes de la Lumière, el restaurante más exclusivo de Manhattan. Su rostro era impactante, pómulos altos, cálidos, ojos marrones que desprendían un fuego silencioso, pero las tenues líneas alrededor de su boca delataban sonrisas forzadas y noches de insomnio. Durante 3 años, había servido caviar, risotto de trufa y champán añejo a la élite de la ciudad, hombres y mujeres que lanzaban billetes de $100 como si fueran calderilla y nunca la miraban a los ojos. De día, trabajaba en Bean and Brew, una pequeña cafetería de Brooklyn donde el aire estaba impregnado del aroma a granos tostados y el murmullo de los pasajeros matutinos. Su vida era un ritmo implacable. Despertarse a las 5 a.m., preparar café, limpiar mostradores, correr por toda la ciudad hasta la Lumière para el turno de noche, luego arrastrarse a casa para desplomarse en un sofá hundido solo para levantarse y repetir. Su hija, Sophie, era el corazón de su existencia. Con 7 años, rizos castaños rebeldes y una sonrisa desdentada, Sophie tenía una risa que podía ahuyentar las sombras más densas. Sus dibujos, dinosaurios, arcoíris, versiones de palitos de ella y Lena, cubrían el refrigerador de su apartamento de una habitación sin ascensor, un apartamento estrecho con pintura descascarada, un grifo que goteaba sin importar cuánto lo abriera Lena y una ventana que vibraba con el viento de Brooklyn. Lena le dio a Sophie el dormitorio, un espacio diminuto con una cama individual y una estantería de libros de la biblioteca, mientras ella dormía en el sofá, con dolor de espalda pero con el corazón lleno. Cada dólar que ganaba era para Sophie. Zapatillas nuevas cuando las viejas se rompían, clases de ballet en el centro comunitario, una mochila de segunda mano bordada con estrellas. Lena nunca se quejaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que las quejas no pagaban el alquiler ni llenaban la lonchera de Sophie. 8 años atrás, la vida de Lena había sido distinta. A los 21, era una soñadora, hacía trabajos esporádicos y ahorraba para la universidad, creyendo en el amor como si fuera un cuento de hadas. Entonces conoció a Richard Campbell, un hombre de negocios cuyo encanto era tan refinado como sus trajes a medida. La había conquistado con promesas de una vida que solo había visto en películas. Viajes a París, una casa con jardín, un futuro en el que nunca se preocuparía por el dinero. Pero su encanto era una jaula. La controlaba, la aislaba de sus amigos, la hacía sentir pequeña e indigna. Cuando le dijo que estaba embarazada, su sonrisa se desvaneció como si hubiera pulsado un interruptor. Le entregó un sobre lleno de dinero en efectivo, $10,000, y le dijo que desapareciera. «No vuelvas», dijo con voz fría, «y no vuelvas a mencionar mi nombre». Lena tomó el dinero, no por avaricia, sino por supervivencia, y reconstruyó su vida desde las cenizas de su traición. Ella juró proteger a Sophie de hombres como él, hombres que usaban el poder para destruir a la gente. Sus compañeras de trabajo en la Lumière eran sus salvavidas. María, la chef, una puertorriqueña fogosa con una risa como la de una trompeta, le daba a Lena comida extra para Sophie en las noches tranquilas, recipientes de risotto o verduras asadas, metidos en su bolso con un guiño. Jamal, el barman, la mantenía cuerda con sus terribles imitaciones de clientes maleducados y su habilidad para servirle un café a escondidas durante los turnos largos. También estaba Claire, una compañera de camarera, de apenas 20 años, que miraba a Lena como si fuera una heroína, aunque Lena se sentía todo lo contrario.
Desconocían toda la historia de su pasado, solo que era una madre soltera que trabajaba demasiado y amaba a su hija con fervor. Lena guardaba el resto bajo llave, enterrado bajo sonrisas rápidas y evasivas aún más rápidas. No quería su compasión. Quería seguir adelante. Adam Campbell entró por primera vez en la Lumière una tarde lluviosa de octubre, con su traje a medida ceñido a sus hombros y las gotas de agua reflejando la luz de la lámpara. A sus 34 años, era el multimillonario más joven de la lista de Forbes, heredero de Campbell Enterprises, un imperio en expansión de bienes raíces, startups tecnológicas e inversiones sospechosas que Lena ni siquiera podía comprender. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, su mandíbula afilada como para cortar vidrio, y sus ojos grises desprendían una intensidad serena que llenaba el aire. Los camareros susurraban sobre él, implacable en las salas de juntas, intocable en la vida. Un hombre que se movía por el mundo como si fuera suyo. Al principio, Lena apenas se fijó en él. Era solo otro hombre rico, otra propina para cubrir los útiles escolares de Sophie. Las primeras visitas de Adam no eran nada destacables. Pidió un filete poco hecho con una copa de Burdeos, con la voz entrecortada, la vista fija en el teléfono o en los papeles que llevaba. Lena lo atendió con la misma eficiencia que a todos los clientes, con una sonrisa educada pero distante, la mente puesta en el reloj y en el metro de vuelta. Pero luego empezó a ir con más frecuencia, 2 veces por semana, luego 3, luego 4. Pidió la sección de Lena, un hecho que no pasó inadvertido para la mirada penetrante de María. «¿Tiene debilidad por ti, mija?», bromeó, dándole un codazo a Lena en la cocina. Lena puso los ojos en blanco mientras limpiaba una bandeja. «Tiene debilidad por su ego», dijo, pero no pudo ignorar la forma en que su mirada se detuvo, como si la estuviera estudiando, viendo más allá de su delantal y su sonrisa ensayada. Una noche, mientras ella le rellenaba el vaso de agua, Adam levantó la vista del teléfono. «¿Qué día tan largo?», preguntó en voz baja, casi con dulzura. Lena parpadeó, sorprendida. «Siempre lo es», dijo, moviéndose a la mesa de al lado antes de que él pudiera decir más. Pero la pregunta la atormentó, una pequeña grieta en su armadura. A la semana siguiente, él le preguntó otra vez, «¿Alguna vez te cansas de este lugar?». Ella se encogió de hombros, ajustándose el lápiz detrás de la oreja. «Paga las cuentas». Él sonrió, una pequeña y genuina curva de sus labios que le revolvió el estómago. No le gustó, ni la sonrisa, ni la sensación que le provocó. Con el tiempo, las preguntas de Adam se volvieron más atrevidas. Se fijaba en cosas. En cómo se ponía un lápiz detrás de la oreja cuando una mesa le exigía mucho. En cómo se movían sus manos con silenciosa eficiencia. En la leve mancha de rímel bajo sus ojos después de un turno doble. Una noche, vio la esquina de una foto asomando por su delantal. Una instantánea de Sophie en un parque, agarrando un globo rojo, con una sonrisa tan amplia que podía romper corazones. «¿Tu hija?», preguntó con un tono más suave de lo habitual. Los dedos de Lena se apretaron alrededor de su bandeja, con el corazón latiendo con fuerza. «Sí», dijo con la voz entrecortada. «Tiene 7 años». Se dio la vuelta, ocupándose de otra mesa, pero no antes de captar la curiosidad en sus ojos. La asustó lo mucho que parecía ver, lo mucho que parecía importarle. Para el invierno, las visitas de Adam eran un ritual, tan predecibles como la nieve que se acumulaba en las calles de Manhattan. Se sentaba en su mesa de la esquina, con una copa de Burdeos en la mano, siguiendo a Lena con una intensidad que le erizaba la piel. Los demás camareros lo notaron, y sus bromas se convirtieron en susurros de envidia o diversión. «El multimillonario lo tiene muy mal», dijo Jamal una noche, sonriendo mientras pulía una copa. Lena lo ignoró, concentrándose en sus mesas, pero no pudo ignorar cómo se le aceleró el pulso cuando entró Adam.
Sus conversaciones eran una danza cautelosa. Adam empujaba. Lena se retiraba. Él le preguntaba por su vida, sus sueños, su infancia en Brooklyn, donde había crecido en un piso sin ascensor, no muy distinto al que vivía ahora. Ella desviaba la conversación con humor o silencio, pero poco a poco iba soltando fragmentos. Le contó la obsesión de Sophie con los dinosaurios, cómo había pasado un fin de semana pegando un T-Rex de papel maché para un proyecto escolar, solo para que se derrumbara por su propio peso. Adam rió, una risa cálida y espontánea que llenó el frío comedor. «Eres una buena madre», dijo, y Lena apartó la mirada con un nudo en la garganta. Nadie le había dicho eso antes, no así. Adam empezó a dejar propinas más cuantiosas, cientos, a veces miles, escondidas bajo una servilleta con una nota manuscrita, para ti y Sophie. Lena odiaba aceptar el dinero. Le dolía el orgullo, pero no era tan insensata como para rechazarlo. Pagaba el traje de Sophie para el recital de ballet, un abrigo nuevo y una visita al zoológico donde Sophie pasó una hora observando a los pingüinos. Aún así, Lena se mantuvo alerta. Había oído palabras bonitas antes, había sentido la atracción de un hombre encantador, y eso casi la destruyó. Una noche, después de un turno agotador, Adam se quedó hasta el cierre. Lena estaba limpiando las mesas, con las manos temblorosas, de cansancio, el delantal manchado de vino tinto de un cliente torpe. «No tienes que hacer esto sola, ¿sabes?», dijo Adam, su voz cortando el silencio. Lena se quedó paralizada, con el trapo aún en la mano. «¿Hacer qué?», preguntó, su tono cortante. «Vivir», dijo simplemente con los ojos fijos en los de ella. «No tienes que cargar con todo». Ella rió, un sonido amargo que resonó en la habitación vacía. «No sabes nada de mí, señor Campbell». Pero sus palabras se le quedaron grabadas, persistiendo en los momentos tranquilos de su vida. En el metro de regreso a casa, en la oscuridad, mientras yacía en el sofá, escuchando la suave respiración de Sophie a través de la puerta del dormitorio. Lena también empezó a notar cosas en Adam, la forma en que se le movían las manos al hablar de su trabajo, como si le incomodara el peso de su nombre. La forma en que daba generosas propinas a todos los empleados, no solo a ella. La forma en que preguntaba por Sophie, no con lástima, sino con un asombro silencioso, como si admirara la vida que Lena le había construido. Le asustaba lo mucho que quería confiar en él, lo mucho que quería creer que era diferente. La primavera trajo un cambio de aire, una calidez que suavizó los límites de la ciudad. Las visitas de Adam se volvieron más deliberadas, sus intenciones más claras. Empezó a reservar habitaciones privadas en la Lumière, pidiéndole a Lena que lo atendiera solo. La primera vez, pensó que era un error de programación de la anfitriona. Pero cuando entró en la habitación iluminada por las velas y vio a Adam en una mesa preparada para una persona, se le encogió el estómago. «¿Qué es esto?», preguntó con voz cautelosa, aferrando la bandeja como un escudo. Él sonrió, pero con nerviosismo, no con la sonrisa refinada de los hombres que solían reservar habitaciones privadas. «Solo una cena», dijo, «y una oportunidad para hablar». Sus conversaciones se profundizaron, desvelando capas que Lena no había querido revelar. Adam compartió fragmentos de su propia vida. Su infancia en una fría y extensa mansión del Upper East Side. Las altas expectativas de su padre. La soledad de ser preparado para un imperio que no quería. «Nunca tuve elección», dijo una noche en voz baja. «Siempre fue su plan, nunca el mío». Lena escuchó, sorprendida por su vulnerabilidad, por la forma en que sus manos agarraban su vaso como si se estuviera anclando. Se encontró compartiendo más. Historias de su madre, una costurera que se había dejado la piel trabajando, sus propios sueños de ser maestra antes de que la vida la descarrilara. Cómo la risa de Sophie
hacía que cada sacrificio valiera la pena. Cada noche, los muros que los separaban se desmoronaban un poco más. Las preguntas de Adam no eran solo curiosidad, sino cautela, como si intentara reconstruir el rompecabezas de su vida sin romperlo. Lena sintió la atracción hacia él, una calidez en el pecho que no había sentido en años. Pero cada vez que su mano rozaba la suya, cada vez que sus ojos se posaban demasiado tiempo en él, veía a Richard. Su encanto, su intensidad, la forma en que la había hecho sentir segura antes de destrozar su mundo. No podía dejarse caer de nuevo. No cuando Sophie dependía de ella. No cuando su corazón aún cargaba con las cicatrices de la traición. Una noche, Adam llegó con una pequeña caja envuelta. Lena dudó. Con las manos temblorosas al abrirla, el bullicio del restaurante se desvaneció a su alrededor. Dentro había un delicado collar de plata, con un pequeño dije de dinosaurio colgando de él. «Para Sophie», dijo Adam en voz baja, sus ojos buscando los de ella. «Pensé que le gustaría». La visión de Lena se nubló con lágrimas contenidas. Era perfecto, considerado, exactamente el tipo de cosa que Sophie amaría. Pero se sentía como una trampa, como el primer paso para perderse de nuevo. «No puedes comprarme», dijo, con la voz temblorosa mientras devolvía la caja. El rostro de Adam se ensombreció, su mano flotando sobre el regalo. «No estoy intentando», dijo. «Es solo que te veo, Lena. Veo lo mucho que luchas por ella. Quiero ser parte de eso». Ella negó con la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza, y se alejó, dejando la caja sobre la mesa. Para el verano, los sentimientos de Adam eran innegables. Había dejado de ocultarlos. Sus ojos seguían a Lena con una mezcla de anhelo y determinación. Ella también lo sentía. La calidez en su pecho cuando él sonreía, la forma en que se le cortaba la respiración al pronunciar su nombre. Pero cada vez que se ablandaba, el rostro de Richard le venía a la mente, sus promesas, sus mentiras, el sobre con dinero que había sido su salvación y su vergüenza. No podía arriesgarse. No otra vez. Una noche, Adam volvió a reservar la habitación privada, pero esta vez era diferente. La habitación se transformó, velas parpadeando en cada superficie, su luz danzando en las paredes, rosas esparcidas sobre una mesa puesta con cristal y porcelana fina, una suave música de violín sonando por altavoces ocultos. Lena entró, con el delantal aún atado, las manos manchadas de tinta por haber tomado órdenes. Se detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es esto?», preguntó con voz tensa, sus ojos escudriñando la habitación como si fuera una trampa. Adam se puso de pie, con su traje impecable, su expresión cruda y desprevenida. «Lena», dijo, acercándose, «me he pasado la vida persiguiendo cosas que no importan. Dinero, poder, tratos, pero tú eres real. Eres lo único que se siente real». Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, él se arrodilló con una caja de terciopelo en la mano. Un anillo de diamantes brillaba en su interior. Sus facetas reflejaban la luz de las velas como una estrella. «Cásate conmigo, Lena», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Te amo. Quiero construir una vida contigo y Sophie. Déjame cuidarte». Lena se quedó sin aliento. Su mente daba vueltas. Por un instante, lo vio. Una vida donde Sophie tenía todo lo que necesitaba, donde Lena podía descansar, donde el amor no era un riesgo, sino un refugio. Vio a Sophie en una buena escuela, terminando su carrera. Un hogar donde el grifo no goteaba, ni las ventanas no temblaban. Pero entonces los recuerdos la inundaron. La voz de Richard, suave y persuasiva. Sus manos, delicadas hasta que dejaron de serlo. La fría indiferencia en sus ojos cuando le dijo que desapareciera. Su corazón se aceleró, dividido entre la esperanza y el miedo, el amor
y la supervivencia. Retrocedió un paso, negando con la cabeza. No, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que le quemaban los ojos. No puedo. El rostro de Adam se contrajo. El dolor y la confusión se reflejaban en sus ojos grises. Se quedó de pie, con el anillo aún en la mano y la voz entrecortada. ¿Por qué, Lena? Sé que sientes algo por mí. Dime por qué. La mano de Lena se dirigió a su delantal, a la foto que siempre llevaba consigo, la que tocaba cuando el mundo le pesaba. Sus dedos temblaron al sacarla y sostenerla en alto, con la voz entrecortada. Por esto, la foto estaba arrugada y desgastada, y Lena la había llevado en el corazón durante años. Las mostraba a ella y a Sophie en un parque de Brooklyn. Sophie agarraba un globo rojo con una sonrisa amplia e intrépida. La sonrisa de Lena era cansada pero genuina, abrazando a su hija. Al fondo, borroso pero inconfundible, había un hombre, alto, de hombros anchos, con un traje a medida, con el rostro medio vuelto pero reconocible. Adam lo miró fijamente, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas mientras tomaba la foto. Ese es mi padre, susurró, con la voz apenas audible, los ojos abiertos por la sorpresa. Lena asintió, con lágrimas corriendo, por su rostro y la voz ronca. Richard Campbell era el padre de Sophie. Me usó, Adam. Me prometió el mundo, y cuando me quedé embarazada, me abandonó como si no fuera nada. Me pagó para que desapareciera, para mantener a Sophie en secreto. Desde entonces, he pasado cada día protegiéndola de hombres como él. ¿Y tú? Eres su hijo. Adam se tambaleó hacia atrás, desplomándose en una silla. La foto se le escapó de las manos. Tenía el rostro pálido y la mirada hundida. Su padre, el hombre al que había idolatrado de niño, el hombre que había convertido Empresas Campbell en un imperio, había sido un monstruo. Adam había oído rumores, susurros sobre la crueldad de su padre, sus amoríos, su disposición a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Pero esto? Esto era personal. Su padre había arruinado la vida de Lena, la había dejado criar sola a una hija que era hermanastra de Adam. La habitación daba vueltas, la luz de las velas se difuminaba mientras su mundo se inclinaba. Sophie, con sus rizos y su risa, era su hermana. Lena, la mujer a la que amaba, había sido la víctima de su padre. No lo sabía, dijo Adam con voz ronca, apenas un susurro. Lena, te lo juro, no lo sabía. Ella lo miró con los ojos llenos de dolor y determinación, las manos apretadas a los costados. Te creo, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Pero eso no cambia nada. No puedo estar contigo, no cuando cada vez que te mire, lo veré a él. Se dio la vuelta, con los hombros temblorosos, y salió de la habitación, dejando la foto sobre la mesa, con los bordes curvados a la luz de las velas. Adam se sentó allí, mirando la foto. El rostro borroso de su padre era un fantasma de un pasado que creía comprender. Las velas parpadeaban, su luz se burlaba de él, y sintió que algo se rompía en su interior. La fe en el hombre que lo había formado, la esperanza en el futuro que anhelaba con Lena. No sabía cómo seguir adelante, pero sabía que no podía quedarse quieto. Las semanas siguientes fueron una neblina. Cada día se fundía con el siguiente. Adam dejó de ir a la Lumière y Lena estaba agradecida, aunque la ausencia le dejaba un profundo dolor en el pecho. Se entregó a su rutina. Mañanas en Bean and Brew, tardes en el restaurante, noches con Sophie. Leía cuentos antes de dormir. Ayudaba con la tarea de matemáticas. Le trenzaba el cabello a Sophie para la escuela. Cada tarea era un lazo con la vida que había construido. Pero por la noche, sola en el sofá, sacaba la foto y se permitía llorar. Había amado a Adam, a pesar de todo. Su paciencia, su amabilidad, la forma en que la veía cuando nadie más lo hacía. Perderlo dolió.
pero confiar en él habría dolido más. No podía arriesgarse, no cuando la seguridad de Sophie, su felicidad, dependían de que Lena se mantuviera fuerte. Adam. Mientras tanto, se desmoronaba. Se encerró en su ático, con el horizonte de Manhattan brillando tras sus ventanales, un cruel recordatorio del imperio que su padre había construido. Examinó minuciosamente los registros de Richard, libros, de contabilidad, correos electrónicos, contratos enterrados en los archivos de Campbell Enterprises. Lo que encontró le revolvió el estómago. Sobornos para silenciar a mujeres, demandas extrajudiciales, vidas destruidas por dinero. Sophie no era el único secreto. Había otros, hombres y mujeres a los que Richard había usado y desechado, cuyas historias se escondían tras acuerdos de confidencialidad y amenazas. Adam confrontó a su madre, Eleanor, en su impecable apartamento del Upper East Side, con las manos temblorosas mientras servía el té. Sabía algo, admitió ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Las aventuras, los arreglos, pero guardé silencio. Por ti, por la familia. Adam se fue, con la ira viva, quemando hasta la última de sus ilusiones. Contrató investigadores, decidido a descubrir la magnitud de los pecados de su padre. Cuanto más descubría, más odiaba al hombre al que había llamado padre. Richard se había hecho pasar por filántropo, un gigante de la industria, con su rostro estampado en carteles de galas benéficas y revistas de negocios. Pero tras esa fachada se escondía un depredador, un hombre que había usado su riqueza para explotar a los vulnerables, para borrar sus errores. Adam no podía mirarse en el espejo sin ver los ojos de su padre, su sonrisa. Se preguntó si Lena tenía razón, si se parecía demasiado a él, si se había estado engañando a sí mismo todo el tiempo. Lena también estaba atormentada. Veía a Adam en las expresiones de Sophie, la forma en que los ojos de su hija se arrugaban al reír, la terquedad de su mandíbula cuando no se salía con la suya. La aterrorizaba lo mucho que Sophie se parecía a los Campbell, lo mucho que se parecía a Adam. Quería odiarlo, culparlo por los pecados de su padre, pero no podía. Había sido amable, paciente, diferente. Pero ser diferente no era suficiente, cuando el pasado aún la tenía como rehén. Se confesó con María una noche, después de un turno, la cocina en silencio salvo por el zumbido del refrigerador. Él no es Richard, dijo María, con las manos ocupadas amasando. Lo sabes, ¿verdad? Lena asintió, pero su corazón no estaba convencido. No puedo correr ese riesgo, dijo con la voz quebrada. 3 meses después, Adam regresó a la Lumière. Era una noche tranquila, el comedor medio vacío, el aire impregnado de un aroma a ajo asado y vino tinto. Lena estaba limpiando las mesas, de espaldas a la puerta, con el delantal manchado por una copa de merlot derramada. Oyó su voz antes de verlo, suave pero firme. Lena. Se giró, con el corazón en un puño. Parecía diferente. Más delgado, con los ojos ensombrecidos, el traje menos impecable, como si no hubiera dormido en semanas. Lo siento, dijo, acercándose, con las manos en los bolsillos. Por lo que te hizo, por lo que no vi. A Lena se le hizo un nudo en la garganta, con el trapo aún en la mano. No me debes nada, dijo, pero su voz tembló, traicionándola. Adam negó con la cabeza, buscándola con la mirada. Sí. He creado un fideicomiso para Sophie, no para caridad, sino para lo que se le debe. Está a su nombre para la escuela, para lo que necesite. Y estoy desmantelando empresas Campbell, pieza por pieza. No dejaré que su legado me defina. Lena. Lo miró fijamente, dividida entre la ira y algo más suave, algo que no quería nombrar. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque te amo, dijo Adam simplemente, con la voz ronca. Y porque quiero ser el hombre que te mereces, aunque nunca me quieras. Le entregó una carpeta.
documentos que detallaban el fideicomiso, la disolución de la empresa, las organizaciones benéficas que había fundado en nombre de Sophie. No se trata de comprarte, dijo, con la mirada fija en ella. Se trata de hacer lo correcto. Lena tomó la carpeta, con manos temblorosas, el peso de la misma en sus palmas. La abrió, examinando las páginas, documentos legales, estados financieros, una carta dirigida a Sophie, prometiéndole un futuro libre de las cargas que Lena había llevado. Sus ojos ardían, pero no lloró. Gracias, susurró, pero no lo miró a los ojos. Adam asintió, con un nudo en la garganta, y se dio la vuelta para irse. Espera, dijo Lena, sorprendiéndose a sí misma. Se detuvo, con la esperanza brillando en sus ojos. No sé si alguna vez podré estar contigo, dijo, con voz firme. Pero veo lo que estás haciendo, y es importante. Los hombros de Adam se relajaron, esbozando una pequeña sonrisa. Ya es suficiente, dijo, y se alejó. El tiempo avanzaba, como siempre. El ritmo de la ciudad arrastraba a Lena. La confianza que Adam había forjado cambió las cosas, no drásticamente, pero lo suficiente como para aliviar la constante presión. En su pecho, se mudó a un nuevo apartamento, uno de 2 habitaciones en una zona más tranquila de Brooklyn, con un pequeño balcón donde ella y Sophie cultivaban albahaca y menta en macetas de colores. Se matriculó en clases nocturnas, trabajando para obtener un título de maestra, su sueño de toda la vida. Sophie prosperaba. A sus dibujos ahora se sumaban historias que ella misma escribía, cuentos de dinosaurios y niñas valientes que salvaron el mundo. Lena seguía trabajando en la Lumière, pero había dejado la cafetería, lo que le daba más tiempo para leer con Sophie, para reír, para respirar. Las cartas de Adam llegaban cada pocas semanas, escritas a mano en papel grueso color crema, con matasellos de Manhattan o a veces de más lejos, de Chicago, Londres, lugares donde estaba deshaciendo el imperio de su padre. Escribía sobre las organizaciones benéficas que había fundado, la gente a la que ayudaba, las partes de Campbell Enterprises que había vendido o reutilizado. No pedía perdón ni una segunda oportunidad, pero sus palabras eran honestas, vulnerables, una ventana a un hombre que intentaba reconstruirse. Lena las leía en secreto, a altas horas de la noche, y su corazón se ablandaba con cada una. Empezó a responder. Notas cortas al principio, luego más largas, compartiendo fragmentos de su vida. La obra de teatro escolar de Sophie, donde había interpretado a un pterodáctilo, sus propias clases, donde estaba aprendiendo a enseñar. Historia. El aspecto de la ciudad al amanecer, cuando las calles estaban tranquilas y el cielo era rosa. Un día de primavera, Sophie llegó a casa con un dibujo, una foto de ella y Lena en el parque, el mismo parque de la foto, con un globo rojo flotando sobre ellas. ¿Podemos ir allí otra vez, mami?, preguntó, con los ojos brillantes y los rizos rebotando. Lena sonrió, con la garganta apretada. Sí, cariño, dijo, podemos. Ese fin de semana fueron al parque, Sophie corriendo por el césped, su risa resonando como música. Lena se sentó en un banco, la foto en el bolsillo, sus dedos rozando sus bordes. Y entonces lo vio. Adam, de pie en el borde del parque, una pequeña figura con un abrigo oscuro. No se acercó, no habló, solo observó, su expresión suave, una sonrisa tranquila en sus labios. Levantó una mano para saludar y el corazón de Lena vaciló. Ella no le devolvió el saludo, pero no apartó la mirada. Pasó un año, luego otro. La vida de Lena tomó forma. Cada día un ladrillo en los cimientos que ella misma había construido. El nuevo apartamento era ahora su hogar, lleno de la risa de Sophie, los libros de texto de Lena y el aroma a hierbas frescas del balcón. Había terminado su carrera de maestra y había conseguido trabajo en una escuela primaria de Brooklyn,
donde enseñaba a alumnos de tercer grado sobre civilizaciones antiguas y el poder de las historias. Sophie tenía 9 años, era más alta, sus rizos más salvajes, sus historias más elaboradas. Había empezado a hacer preguntas sobre su padre, con dulzura pero perseverancia, y Lena respondía con cuidado, tejiendo la verdad con protección. No estaba listo para ser padre, decía, pero me tienes a mí, y somos suficientes. Las cartas de Adam no cesaban. Eran una constante, como el bullicio de la ciudad, un hilo que conectaba a Lena con un hombre al que no estaba lista para dejar ir, aunque no estuviera lista para dejarlo entrar. Escribió sobre su nueva vida, dirigiendo una fundación para madres solteras, financiando escuelas en barrios desfavorecidos, viviendo en un apartamento más pequeño, lejos del ático, que una vez llamó su hogar. Escribió sobre su madre, que había empezado a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres, intentando compensar su silencio. Escribió sobre Sophie, no como una hermana, sino como una luz, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Una tarde, Lena volvió a llevar a Sophie al parque. Ahora era su lugar, un ritual de alegría y sanación. Sophie corrió hacia los columpios, su risa se deslizaba en la brisa. Lena se sentó en su banco de siempre, con la foto en el bolsillo, sus bordes más suaves por años de contacto. Sintió su presencia antes de verlo. Adam, sentado en un banco al otro lado del campo, con el abrigo doblado a su lado, la mirada fija en Sophie. Esta vez, Lena se puso de pie, con el corazón sereno, y caminó hacia él. Él levantó la vista, sorprendido, con sus ojos grises cautelosos pero esperanzados. «No estoy lista», dijo ella con voz firme pero amable, las manos en los bolsillos. «Todavía no, quizás nunca, pero te veo, Adam, veo lo que haces, en quién te estás convirtiendo. Y eso importa». A Adam se le apretaba la garganta, le brillaban los ojos. «Ya basta», dijo en voz baja. «Por ahora basta». Lena asintió con una pequeña sonrisa y se sentó a su lado. No cerca, pero más cerca que nunca. Observaron a Sophie jugar. El silencio entre ellos era cómodo, no pesado. Por primera vez, Lena sintió que el peso de su pasado se aliviaba, solo un poco. El sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre el parque, tiñendo el césped de tonos ámbar y rosa. Sophie corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas, con un diente de león en la mano. «Mami, pide un deseo», dijo, ofreciéndoselo. Lena lo tomó. Sus ojos se encontraron con los de Adam por un instante, y una silenciosa comprensión surgió entre ellos. Cerró los ojos y sopló. Las semillas de diente de león se dispersaron con el viento, cargando deseos que no estaba lista para nombrar. Lena había pasado años huyendo de Richard, del dolor, del miedo a ser destrozada de nuevo. Pero ahora, sentada allí, con la risa de Sophie en los oídos y la silenciosa presencia de Adam a su lado, sentía algo nuevo: libertad. No de él, ni de su pasado, sino del miedo que la había mantenido prisionera. Había construido una vida, a su manera, para ella y su hija, y nadie podía arrebatársela. Ella era suficiente, más que suficiente. Adam no la presionó, no pidió más. Se sentó con ella, observando a Sophie perseguir otro diente de león, con las manos cruzadas sobre el regazo. Se había pasado la vida intentando escapar de la sombra de su padre, para ser un hombre que construyera en lugar de destruir. No sabía si Lena alguna vez lo dejaría entrar, pero seguiría intentándolo. Seguiría apareciendo, no porque quisiera conquistarla, sino porque ella le había mostrado lo que significaba ser auténtico. Al salir del parque, Sophie tomó la mano de Lena, balanceándola mientras caminaban. Lena miró a Adam, todavía en el banco, su silueta diminuta contra la luz que se desvanecía. No lo llamó ni lo saludó, pero sonrió. Una sonrisa auténtica, espontánea, suya. El futuro era incierto, pero era suya la forma, suya la elección.
y por primera vez no tenía miedo. Sophie señaló al cielo con voz alegre. «Mira, mami, las nubes parecen dinosaurios», rió Lena, acercándose a su hija con el corazón lleno. La foto en su bolsillo se sentía más ligera, no una carga, sino un recordatorio. De dolor, sí, pero también de fuerza, de amor, de todo lo que había superado. Era libre, y eso lo era todo.